8 de la mañana con 7 minutos, las 8 de la mañana con 7 minutos, nueva hora de actualidad en Infinita. Vamos a conversar con el diputado del Partido Socialista, querellante en el caso Audio y además presidente de la Comisión Investigadora en torno a lo que algunos denominan el caso Hermosilla. Vamos a conversar con el diputado Daniel Manucheri. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Está muteado, está silenciado, así que le vamos a pedir si puede activar su micrófono, diputado, para que lo podamos escuchar. Usted... Ahí sí, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, placer poder saludarlos. Ya, ahí lo escucho bien. Oiga, diputado, déjeme partir preguntándole ¿no? Usted, probablemente de los primeros parlamentarios, si es que no es el primer parlamentario que le ha venido haciendo seguimiento al caso Hermosilla, en la comisión investigadora como querellante y además no solamente respecto del caso Hermosilla y todas las aristas que tienen potenciales responsabilidades penales, sino que políticas, sino que también había puesto el acento muy tempranamente en la responsabilidad de los jueces. Y ya hemos visto que aquí apareció primero Jean-Pierre Matus, aparece la ministra Ángela Vivanco, se han mencionado otros. Déjeme hacerle esta primera pregunta. ¿Hasta dónde cree que esto puede llegar? ¿Qué es lo que usted... mirando y dado el seguimiento que le ha venido haciendo a este caso, ¿hasta dónde cree que puede llegar en términos de la Corte Suprema, le pregunto? A mi juicio, estamos en presencia solo de la punta del iceberg. Lo que hemos visto respecto de la ministra Vivanco pudiese ser solo una parte de la caja de Pandora que se está abriendo dentro del Poder Judicial. Recordemos que esta es la arista del caso Hermosilla dentro del Poder Judicial. Sí. Nosotros pensamos que es muy posible, primero, que haya más casos similares a lo que está haciendo Vivanco por ella misma, tenemos la impresión de que es posible que el señor Hermosilla también haya articulado situaciones similares con otros magistrados. Tienen esa impresión, pero no tienen antecedentes hasta el momento de que eso eventualmente haya ocurrido. Nosotros no tenemos las pruebas respecto de eso, por eso uno no puede hacer una afirmación, porque tiene que ser muy serio al respecto, pero sí muchas personas que se han acercado a nosotros nos han manifestado que pudiesen existir situaciones similares. Nosotros, por seriedad, hicimos hace ya bastante tiempo, transmitimos esta información a la Fiscalía en su momento, se lo transmitimos hace ya varios meses y solicitamos que se investigara a fondo esta situación al Ministerio Público y también en la Comisión de Ética, donde participamos en calidad de testigos, también hicimos entrega de algunos antecedentes que están en calidad de reserva en la investigación. A nosotros nos interesa que este caso pueda llegar a fondo y por lo mismo lo hemos tratado con la mayor seriedad posible. Ya, ahora, nosotros hace un par de semanas con Connie conversamos, diputado, con el abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, y fue aquí donde dijo que él quería que se liberaran todas las conversaciones por WhatsApp y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis, qué ministros le pedían favores a Luis. Y ya hemos visto que la ministra Ángela Vivanco tomó contacto con Luis Hermosilla y le pedía un favor. Básicamente le pedía el favor porque quería conversar con él para ver su postulación a la Corte Suprema, cuestión que finalmente meses después se terminó por concretar, postulación porque el gobierno la postula, y finalmente fue confirmada por el Congreso. ¿Usted cree que cuando Juan Pablo Hermosilla planteó eso hace 2 semanas, se podría haber estado refiriendo, por ejemplo, a este caso en particular? Veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla. Ya han pasado 2 semanas o 10 días respecto del momento en que ellos recibieron la información y hasta el momento no han hecho pública esta información. Yo no creo que sea tan complejo el poder identificar a los 4, 5 o 10 ministros que ellos hablaron y publicar esas conversaciones. Me parece que en su momento lo que hizo Juan Pablo Hermosilla se parecía mucho a una amenaza, es decir, mire, ¿sabe qué? Si nos siguen tratando mal, nosotros vamos a hablar y vamos a delatar a todas las personas. Es parecido a lo que dijo su amigo Isidro Solís, dijo, mire, aquí están tratando de callar a un chancho a palo, es decir, dejen de pegarle porque si no, esta persona va a hablar, eso es lo que quiere decir con ese dicho popular. Nosotros creemos que aquí indudablemente se tiene que conocer toda la verdad. Lo que pasa en el Poder Judicial es extremadamente grave porque cuando el Poder Judicial es contaminado por la corrupción, los países caen en un abismo en el cual no es posible salir tan fácilmente. Por tanto, nosotros esperamos que acá se pueda actuar con la máxima rigurosidad.
La máxima rigurosidad y también una cierta prudencia, me imagino yo, es posible esperar o deseable esperar, y se lo planteo porque usted mismo está diciendo que aquí puede haber, o hay indicios de que puede haber muchos más jueces involucrados en este caso, más allá de Ángela Vivanco y más allá de las informaciones que hemos conocido ahora referidas al juez Matus. Eventualmente pueden saltar otros nombres, de hecho ya están comenzando a saltar. ¿No sería entonces también prudente esperar a tener una panorámica completa respecto de la profundidad de esto en el Poder Judicial antes de pensar, por ejemplo, en acusaciones constitucionales? No necesariamente, Connie, porque las acusaciones constitucionales no hay solo un momento para poder hacerlas. Su pregunta pudiese tener sentido si es que las acusaciones constitucionales solo se pudiesen presentar una vez, por ejemplo, al año y dijéramos, mire, ¿sabes qué? Esperemos que haya más jueces involucrados para hacerlas todas juntas. Que se haga una acusación constitucional, por ejemplo, en contra de la ministra de la Suprema Vivanco o el ministro Matus, no impide que si en 2 o 3 semanas hay nuevos antecedentes respecto de otros magistrados, se realice otra acusación constitucional. Y aquí nosotros no podemos ponernos límites al respecto, no podemos decir, ¿sabes qué? Son muchas las acusaciones constitucionales que se van a presentar, porque si se ameritan 2 acusaciones constitucionales, 3 acusaciones constitucionales o 10 acusaciones constitucionales contra ministros involucrados en casos de corrupción, hay que hacerlo. No, pero yo me refiero también, diputado, al efecto institucional que esto tiene y a cómo también el mundo político se hace cargo de enfrentar un problema que es bastante grave, profundo y mayor, ¿verdad? Que es una crisis en el Poder Judicial que no se mejora por la vía solamente de levantar acusaciones constitucionales. Aquí hay que hacerse cargo del problema de fondo. Sí, indudablemente. La acusación constitucional y las acciones judiciales son importantes y acá nosotros podemos tener en el futuro a más magistrados involucrados en esta situación y por ende nosotros no podemos coartarnos en el hacer uso de una herramienta legítima y yo creo que además estamos en la obligación de cumplir con nuestro deber que es al haber hechos tan evidentes respecto a magistrados, el poder accionar con una acusación constitucional. Nosotros adicionalmente, cuando supimos el caso de la ministra Vivanco, también hicimos una denuncia. Antes que la Fiscalía anunciara que iba a realizar una investigación, nosotros hicimos una denuncia respecto a estos hechos en la Fiscalía junto a la diputada Chicardini. Pero nosotros creemos que aquí vienen tiempos convulsionados, pero tenemos una posición inquebrantable respecto a la necesidad de poder avanzar, caiga quien caiga, y si eso implica que van a ser muchos los magistrados que vamos a tener que acusar constitucionalmente, nosotros no podemos ponernos un límite dado la gravedad de la situación. ¿Cuáles son, a juicio suyo, las causales de notable abandono de deberes que ya se visualizan, al menos respecto de los nombres que están saliendo? Porque el caso de Jean-Pierre Matus, la controversia tiene que ver fundamentalmente con su proceso de nominación y los contactos que él habría tenido con Hermosilla durante ese proceso. Pero después, hasta ahí llega en definitiva. En el caso de Ángela Vivanco, la situación es distinta. No solo tiene que ver con ese proceso, sino además con favores que ella habría concedido y habría estado dispuesta a conceder ya en el ejercicio de su cargo. Y probablemente el caso de la muñeca bielorrusa es el gran emblema de esa situación. ¿Dónde se estaría configurando para usted el notable abandono de deberes en estos casos? Y también, ¿de qué manera se puede enfrentar la situación que está afectando al ministro Sergio Muñoz? Sí, mire, en esta misma lógica. La causal para la acusación constitucional en el caso de los ministros de la Corte Suprema es el notable abandono de deberes. ¿Cuál es uno de los deberes fundamentales de cualquier magistrado? Es la probidad. Y en ese sentido lo que ha hecho Ángela Vivanco son situaciones muy complejas. Ella está con una investigación por parte de la Fiscalía en donde la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, pero evidentemente lo que hemos sabido por un medio muy serio como CIPER son situaciones que a todas luces son faltas a la probidad. De acuerdo, es que yo creo que en el caso de Ángela Vivanco es bastante claro el tema y hay bastante transversalidad en el Congreso respecto de ella, pero no pasa lo mismo con Jean-Pierre Matus y tampoco pasa lo mismo con el ministro Sergio Muñoz. ¿Dónde ve usted que puede haber en uno y en otro caso ese notable abandono de deberes, como para llegar a acusarlos constitucionalmente? Claro, porque, perdón, solo para precisar, en el caso de Jean-Pierre Matus, el gran cuestionamiento que hay es claro, que le agradece a Luis Hermosilla las eventuales gestiones que pudo haber hecho para ser nominado, pero eso no sé si califica como notable abandono de deberes.
Sí, mire, respecto a lo de Ángela Vivanco, solo estaba respondiendo respecto de los dos casos. En el caso es evidente lo de Ángela Vivanco. Yo creo que eso no amerita mayor explicación, pero creo que por ende ya es muy posible que sea más suspendida de la Corte Suprema. O sea, ya está suspendida. O sea, sea sacada, removida por la Corte Suprema a su cargo. En el caso del ministro Matus, creo que hay dos situaciones que hay que distinguir. A ver. La primera es respecto de su situación anterior a asumir como ministro de la Suprema. Ahí hay situaciones que son del todo complejas, financiado por Hermosilla, en una operación de conseguir dineros para pagar un juez desde afuera con dineros que venían del lavado de activos. Pero eso no lo hace acusable constitucionalmente, diputado, usted lo sabe. Eso indudablemente son situaciones complejas. Ya lo último fue el rasquerío mismo, esto de vender el mismo informe que habían conseguido, tratar de vendérselo a Piñera cambiándole algunas letras, o sea, situaciones bien impresentables. Pero él no era ministro de la Corte. Está bien, pero el foco de fondo es su actuar como ministro de la Corte. Y en eso el deber fundamental de un ministro que va a impartir justicia, que tienen que ser la prueba de absoluta objetividad, de blancura, de la más alta ética, porque imagínense, la vida de cualquier persona está en manos de él, es decir, la decisión de él, de si se va a 30, 40 años a la cárcel, tiene que ver con la credibilidad que tenga. Y el ministro Matus mintió. El ministro Matus señaló que primero que no tenía conversaciones con el señor Hermosilla, después señaló que tenía conversaciones con el señor Hermosilla, pero que esas conversaciones no decían relación con su nombramiento como ministro de la Suprema, y después nos enteramos que tenía conversaciones con el señor Hermosilla, y además esas conversaciones eran respecto efectivamente a su nombramiento. Cuando un ministro tiene esa capacidad de mentir de esa manera descarada, frente a la opinión pública, indudablemente está faltando a su deber de mantener una conducta intachable en el ejercicio de su cargo, porque él está mintiendo, no está mintiendo respecto de si se comió, si tomó desayuno con palta o con huevo. Ya, pero una imputación que se le hace. El concepto, perdón, diputado, pero es que el concepto es, yo sé que yo entiendo hacia dónde apunta desde la perspectiva, no, si se quiere, en una mirada política, no de un juez que dice una cosa y después terminamos descubriendo que en realidad había sido otra muy distinta y pasó varias veces por esta etapa. Pero distinto es decir que eso constituye un notable abandono de deberes. Eso no es notable abandono de deberes, o sea, si uno va, digamos, no solamente a la letra, sino que al espíritu de lo que dice la definición de notable abandono de deberes, eso no califica como notable abandono de deberes. Por eso la pregunta puntual que le hacemos respecto a este caso en específico, ¿no? Porque también eso arriesga que eventualmente haga que una acusación de esta naturaleza se caiga, y dado que pareciera que ahora el mundo político está discutiendo casi en paquete, digamos, acusar constitucionalmente al menos a 3 ministros, que eventualmente producto de un error en una acusación termine esto salpicando al resto de las argumentaciones sobre las otras acusaciones. Yo creo que, Juan Manuel, en eso tenemos una diferencia, fundamentalmente porque a mi juicio sí, y también nosotros hemos consultado con distintos juristas, el hecho de mentir por parte de una alta autoridad de esa manera respecto de una imputación que se le está haciendo, efectivamente estaría incurriendo en un abandono de su deber de decir la verdad. Ese es el deber de la autoridad. La autoridad tiene una obligación de decir la verdad. Entonces... Es que mire, en la definición de la biblioteca del propio Congreso Nacional, diputado, se plantea que el notable abandono de deberes significa faltar en forma grave, reiterada y relevante a las obligaciones y deberes, adjetivos o formales, o sustantivos o de fondo, inherentes a las altas funciones públicas que la Constitución o las leyes le asignan a los magistrados en tribunales. Y esto... Para usted, Juan Manuel, decir la verdad no es una obligación. No, es que... Es que le pregunto, ¿verdad? Porque... Diputado, si quiere entramos en una discusión que tiene que ver con una cuestión moral, por supuesto que decir la verdad, pero no estamos hablando de una acusación constitucional en contra de un periodista, estamos hablando de una acusación constitucional en contra de un juez, según lo que determina la ley. Y por eso le pregunto, si la ley define en la misma definición que hace la Biblioteca del Congreso, para el cual usted presta servicios como parlamentario, que notable abandono de deberes significa faltar en forma grave, reiterada y relevante a las obligaciones y deberes, adjetivos formales, sustantivos de fondo a su cargo, eso es distinto a decir que mintió respecto de algo. Eso no es exactamente lo que define la norma. Por eso es que es la pregunta, y la pregunta es muy pertinente y legítima por lo demás.
Sí, por eso. La norma es una norma efectivamente creada de manera abierta, no tiene una situación taxativa respecto de cuáles son los cumplimientos que la autoridad requiere. A juicio nuestro, el decir la verdad sí es una obligación de cualquier autoridad, porque no es que él haya omitido información, sino que él abiertamente mintió y lo hizo de manera reiterada, lo hizo 3 veces. Entonces, evidentemente, nosotros creemos que se configura la causal de la acusación constitucional. Y esto, el que tendrá que resolver, porque esto actúa como un tribunal, respecto primero a la Cámara de Diputados, respecto a la admisibilidad, y será el Senado el que tendrá juzgue, que evaluar el mérito de los argumentos presentados en contra del señor Matus. Diputado Manucheri, déjeme llevarlo al caso del juez Sergio Muñoz, porque más allá de lo cuestionable que puede hacer, ¿verdad?, el intento de empatar esta situación subiendo al podio de los acusados, al ministro Sergio Muñoz, objetivamente también hay indicios en el caso de Sergio Muñoz de eventuales transgresiones que pueden ser graves. De hecho, la Comisión de Ética de la Corte Suprema a la que usted hacía referencia en relación a Ángela Vivanco está viendo una situación que se presentó ante los jueces por haber filtrado a su hija un fallo que pudo haber incidido en la compra de un departamento. Ese es el hecho específico. Hay gente que no le gusta al juez Muñoz porque dicen que es un juez de izquierda, porque dicta políticas públicas, pero que hay un hecho objetivo que está siendo visto por la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Eso lo hace entonces bajo esta misma lógica de que hay razones para acusar constitucionalmente a Matus por haber mentido eventualmente, a Vivanco por las indagaciones ya de carácter penal que se están desarrollando en distintas cuestiones. ¿Hace también sujeto al ministro Muñoz bajo su prisma de una acusación constitucional? Mire, respecto a lo del ministro Muñoz, lo primero a decir es que lo del ministro Muñoz venía sonando hace rato a propósito de la acusación constitucional en contra de Vivanco, sí, y en donde la derecha lo que planteó en principio era decir, mire, nosotros vamos a aprobar la acusación de Vivanco, que es evidente, siempre y cuando ustedes incluyan a Sergio Muñoz. Nosotros lo que dijimos es que condicionar una acusación a la otra no corresponde y que incluso tiene un vicio de moralidad, por cuanto lo que corresponde es hacer una evaluación caso a caso, y si hay mérito para Vivanco, lo que correspondería a cualquier parlamentario serio es aprobarla. En el caso de Sergio Muñoz, que no dice relación con el caso Hermosilla, nosotros desconocemos, por tanto, los antecedentes de fondo respecto de la acusación constitucional del señor Sergio Muñoz. Nosotros vamos a analizar los antecedentes que existen respecto al señor Sergio Muñoz, y si existen antecedentes contundentes, nosotros vamos a aprobarla. Eso no. Ya, o sea, no descarta que en estas acusaciones constitucionales también eventualmente el Partido Socialista o usted en particular apoye una acusación contra Muñoz si se prueba que hay antecedentes. Sí, yo no tengo la facultad de poder hablar por el resto de mis colegas del Partido Socialista, pero indudablemente en mi posición personal, si existen antecedentes suficientes para poder aprobar la acusación constitucional del señor Sergio Muñoz, nosotros lo vamos a hacer. Diputado, en medio de esta discusión y de esta investigación y de este gran cuestionamiento en el que sin duda este es el mayor cataclismo que ha vivido la Corte Suprema o el Poder Judicial en términos generales, al menos desde el retorno a la democracia, no creo que sea comparable con ningún otro momento de los últimos 30 y tantos años, está también pendiente el nombramiento de 3 cupos que hay que llenar en la misma Corte Suprema, pero al mismo tiempo también transita el debate sobre modificar el sistema de nombramiento de los jueces. ¿Usted ¿en qué lado se para? ¿De los que cree que primero hay que cambiar el sistema de nombramiento de jueces y luego llenar esos cupos pendientes? ¿Hay que llenar esos cupos pendientes y luego tener esa discusión? ¿Cuál es la mirada que tiene usted respecto de este otro debate que al mismo tiempo está ocurriendo en nuestro país? Sí, yo creo que esta es una reforma importante que no debería ser legislada en caliente. En caliente de una manera atarantada, porque es una reforma importante. A mi juicio hay que hacer en esto algo fundamental, que es a los miembros de la Suprema hay que dejarlos que se dediquen a hacer los fallos. Lo mismo con la Corte de Apelaciones, que se dediquen a dictar justicia, no a resolver respecto de nombramientos, porque aquí, ojo, no solo tenemos el problema respecto a los nombramientos en la Suprema, también tenemos temas respecto de nombramientos de notarías, conservadores. Claro.
una serie de cargos auxiliares de la Administración de Justicia. Ellos deberían estar dedicados solamente a fallos judiciales, no a nombramientos. Y en segundo término, creo que tenemos que avanzar a un sistema más parecido a lo que es la alta dirección pública en la designación de los jueces. Todo esto también hay que decirlo con todas sus luces. Hay problemas que tienen que ver también con temas delictivos. Aquí no estamos en problemas de que un problema respecto a sus nombramientos haya tenido que hacer que, por ejemplo, la ministra Vivanco tenga que andar arreglando salas. Eso dice relación fundamentalmente con problemas éticos respecto de los jueces que están llegando, y en general creo que es un problema más transversal a nuestro sistema, que va más allá solamente del Poder Judicial, y esos problemas no van a ser resueltos con ninguna reforma, hay que partir de esa base, pero se hace importante el poder avanzar, sí, en cambios en el sistema de nombramiento. Ahora, pero eso debiera incidir o no en el actual proceso, porque hay 3 nombramientos que están pendientes y hay un debate que se ha dado en el Congreso respecto de la necesidad o no de postergarlo en función de esto. ¿Se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo cuando tenemos cuestionado, como está cuestionado hoy día el sistema de nombramiento, en aprobar esos nombres? El aprobar los nombres o no aprobar no diría en relación fundamentalmente con algún tipo de tráfico de influencias, que sería una situación distinta, porque una cosa es que hay un proceso para que un juez pueda llegar, que vaya a la comisión, que exponga, etcétera, y otra distinta es que existe un acuerdo previo respecto de actuaciones judiciales con parlamentarios o con operadores del Poder Judicial. Esas son situaciones que son distintas y que tampoco vamos a necesariamente poder impedirlas con un cambio de sistema. Por eso nosotros presentamos un proyecto de ley para impedir que abogados que se dedican a los litigios, a abogados litigantes, puedan intervenir haciendo lobby en los nombramientos de cualquier magistrado, porque ese también es un tema de fondo. No es posible que un abogado haga lobby, haga gestiones para poner un magistrado que después en el futuro va a tener que fallar casos que ese abogado va a enfrentar. Ya lo estamos viendo con el señor Hermosilla, en donde tiene un magistrado que dice que le envía todas las mañanas poemas al señor Hermosilla, como el señor Antonio Ulloa. Entonces, indudablemente eso afecta el funcionamiento del sistema de justicia. Ahora, diputado, déjeme preguntarle porque a partir de aquí, ¿no?, viene un trabajo para el Parlamento, al margen del trabajo del Ministerio Público, el que está realizando la Corte Suprema, que es bien potente, pero al mismo tiempo estamos viendo también que empiezan a definirse o decantarse posiciones políticas detrás de las potenciales acusaciones constitucionales. Ayer vimos esta sesión especial en la tarde, ¿no?, en la Cámara, que había sido citada para analizar y discutir lo que afecta fundamentalmente a Andrés Chadwick a propósito del pago de su defensa a la acusación constitucional y estas 17 transferencias que le hizo Hermosilla a Chadwick por más de 190 millones entre el 2020 y el 2023, después de que además fuera inhabilitado para ocupar cargos públicos. Y lo que vimos es que habían parlamentarios que de la oposición se empezaron a retirar para no dar el quórum a la sala. Y para muchos, inevitablemente, esto viene a definir también que aquí empiezan como a trincherarse ideológicamente las posiciones frente a un tema que es muy delicado. A usted que le ha tocado enfrentar esto desde la comisión investigadora, pero también como parte querellante, y al mismo tiempo, sin embargo, es parlamentario, ¿cómo mira ese atrincheramiento ideológico que potencialmente se pueda dar en este caso, que insisto, es muy delicado? Mira, aquí mucho se habla respecto de la politización del caso Hermosilla, y en esto hay que ser tajante. El caso Hermosilla se politiza desde el momento que políticos se involucran con la red del señor Hermosilla, si no, no estaríamos hablando de este tema. Y a mí, más que la politización del caso Hermosilla, lo que me preocupa es la criminalización de la política debido a la conexión de una red de corrupción como la del señor Hermosilla con políticos. Había políticos que articulaban con el señor Hermosilla distintas situaciones, y uno de ellos, si no el fundamental, era Andrés Chadwick. Aquí se ha salido a decir que se quiere involucrar al señor Chadwick a propósito de su amistad con el señor Hermosilla. Y aquí no se involucra al señor Chadwick a propósito de su amistad con el señor Hermosilla. El señor Chadwick estaba en el corazón de la red
del señor Hermosilla. Tenían oficina juntos, tenían secretaria juntos, tenían contador juntos. El señor Hermosilla financió la defensa con dinero proveniente del lavado de activos, posiblemente, del señor Chadwick. Le pasó más de 200 millones de pesos. Su hijo hizo un festival a propósito de un contacto con los Sauer. Estaban en los mismos grupos de WhatsApp con los Sauer, con los Jalaf. Constantemente tenían reuniones. La información que recibía de las causas secretas, el señor Hermosilla se la entregaba al señor Chadwick. Son una serie de situaciones que ayer estallan ya con el antecedente más complejo que se ha visto y que ratifica el vínculo cercano que existía en esta red del señor Chadwick, que son las gestiones del señor Chadwick ante la CMF a favor del grupo Los Sauer. Recordemos que los Sauer están en prisión hoy día. Entonces, indudablemente, claro, tenemos la convicción que todos los caminos llevan a Chadwick. Muy bien, pues diputado, queremos agradecerle estos minutos de conversación. Vamos a estar siguiendo muy de cerca, por supuesto, las novedades que vayan apareciendo, que a esta altura son, pero llegan a variar, ¿no? Porque a cada rato y cada minuto aparece una cosa nueva, ¿no? Así que vamos a estar atentos a cómo sigue la comisión investigadora, cómo sigue también la investigación penal y, por supuesto, lo que ocurra en el Congreso. Daniel Manuchere, diputado del Partido Socialista, conversando esta mañana con nosotros. De nuevo, diputado, muchas gracias. Placer saludarlo. Gracias, Chao, diputado, chao, que esté muy buen bien. día. 8:30.